yo creo que de verdad, a mí el único que me sorprendió en toda esa jugada, al menos discursivamente, y creo que está sabiendo leer la coyuntura, es Pedro Sánchez. Y no es porque creo que de repente Pedro Sánchez ha dado un giro hacia la izquierda, hacia el no a la guerra de verdad. No, no, no. Creo que desde un interés puramente electoral y político, el tipo está sabiendo leer los pulsos al menos de una gran parte de la población española, europea, y si me atrevo a decir de muchas partes del mundo, porque el tipo discursivamente lo está abordando, objetivamente, porque se está adueñando del no a la guerra, está haciendo una cosa que es muy rentable electoralmente actualmente, que es confrontar con Trump. Para la inmensa mayoría de la izquierda del mundo, para la inmensa mayoría de las poblaciones sometidas al imperialismo americano, estadounidense, perdón, en este momento, cualquiera que confronte con Trump es un líder y merece todo el respeto y hay que seguirle la pista. Lo cual yo creo que está leyendo. El que no sabe si va o viene o baja o sube es Feijóo. Muy bien, porque le has dado una vuelta al timón y ya estamos en Iberia, así que hilas Por eso tú perfectamente. me llamas eso, ¿no? Efectivamente, con todos los galones. Comentarte lo que has dicho a mí antes de meternos en la situación de nuestra Iberia. Es alucinante como ver que en Turquía se grita el nombre de Pedro Sánchez a la mención de viva Pedro Sánchez, viva España, viva Ataturk. Sí, sí, o sea, imagínate, es que lo están discursivamente en el relato, en el marco, incluso ya trasciende el relato y llega al marco mental de los turcos. Relacionar Pedro Sánchez, ponerlo en el mismo, digamos, en el mismo grito de Mustafa Atatürk. Que tampoco es que fuera un pacifista, ¿no? No, no fuera un pacifista, jamás lo fue, pero este es el fundador de Turquía actual. Es que es el padre de la nación, el padre de Turquía, tal como la conocemos hoy. Existen dos Turquías, de hecho Turquía como tal a lo mejor ni existía antes, está en el Imperio Otomano y después está Turquía actual el eje sobre el que bascula esa diferencia es Atatürk, Mustafa Atatürk y los oficiales, la gente que lo acompañó, pero Atatürk es el nombre fundamental dentro de todo ese cambio político trascendental en la historia de los turcos. Poner Pedro Sánchez digamos, en el mismo texto, en la misma página, es tremendo. Es Es tremendo. así. Se está convirtiendo en el líder del mundo anti-Trump y anti-dominación imperialista, diría yo. 40 años después del histórico referéndum de la OTAN, que más allá de que ganó el sí, ese no, No con mucho, ¿eh? ese no que iba a ganar 2 días antes y forzaron la máquina como pudieron para ganar el sí, dio lugar a muchas cosas y plasmó las posibilidades de construir otro tipo de izquierda, ¿no? Que cristalizó en Izquierda Unida y, bueno, en otra serie de movimientos, en un momento en el que el movimiento insumiso, el movimiento por la paz estaba muy fuerte en esta parte de Europa. 40 años después de eso, tenemos a Pedro Sánchez, al Partido Socialista Obrero Español, hegemonizando el discurso de la paz desde unas posiciones de integración a la OTAN, aumento del gasto militar, con parte de lo que es esa izquierda dentro del mismo gobierno y con otra crítica que anteriormente estuvo en el gobierno y participó en la celebración de las cumbres de la OTAN, etcétera, etcétera. Ese es el escenario en ese flanco.
En el otro, has hablado antes de Feijóo, yo lo llevaría además, no solo Feijóo, el Partido Popular, porque Feijóo pues proyecta lo que quiere decir el Mm. Partido Popular. No creo que sea solo cosa suya decir que, como dijo, que bueno, que no hay que pensar en el orden internacional y en los derechos humanos, sino que Separándolos. hay que llegar a otro objetivo, que él mismo se enredó y que no tiene por dónde hay que cogerlo. Es cierto que discursivamente pues Pedro Sánchez está ganando por goleada a todos los lados, pero luego hay otra cuestión fundamental que ya está calando, yo creo, en el boca a boca aquí, que es que la gasolina está subiendo, viene una carestía de la vida y porque hay que apoyar a Trump si todos vamos a vivir peor si se aumenta la inflación, ¿no? Bueno, sí, empezando por lo último que has dicho, efectivamente, o sea, al final, yo creo que al final todo el mundo se acabará dando cuenta y de hecho estoy casi convencido que al final eh, Trump acabará bastante aislado en sus ideas y seguramente toda aquella gente que hasta el momento ha seguido su discurso, hasta Miloni se ha retirado un poquito, la gente se dará cuenta bueno, que todos esos proyectos trampistas, como se le han venido llamando, son peligrosos. No son viables. No son viables, pero sobre Más allá todo... de que discutamos de lo que son los derechos humanos o dejen de serlo. Sí, sí, pero Las cosas del también, comer. exacto, a la hora de la verdad, en el día a día, en lo cotidiano, cuando coges el carrito y vas al supermercado o vas a la gasolinera o te llega la factura de la luz al final de mes, la cosa no va. La cosa no va así porque tú me puedes vender todo el patriotismo del mundo mundial, pero si ese patriotismo tuyo me va a llevar a esta situación, las cosas del Con comer... Rusia lo tenían más fácil porque decían, bueno, esto es la invasión de Putin a Ucrania y bueno, el gobierno español también está en contra, todo el mundo está en contra. Bueno, tenían fácil venderlo Era más fácil hasta cierto punto, mm, porque luego no se puede eh, vender ni se puede sostener en el tiempo cuando te está aumentando el coste de la vida. bueno, aumentó el coste de la vida, aumentó el tema de, o sea, la inflación, llegó hasta, por lo menos en este país, hasta el 11%. Lo que pasa es que por aquel entonces todavía existía el margen de maniobra a través de inyección económica, inyección de eso, de Neo Generation, que veníamos también de una pandemia, Europa estaba todavía en esa estrategia de inyectar mucho dinero en el mercado, de fondos y tal. Pero ahora Europa estaba en retirada, ya no se puede, y yo creo que esto, estoy seguro que detrás de esto, todos esos proyectos trampistas, creo que se van a ver seriamente afectados. Yo de verdad que lo creo. Y van a empezar a surgir, como por ejemplo la señora la presidenta de la Comunidad de Madrid, que va a Nadie entiende el viaje que ha hecho esta semana a Estados claro, van a Unidos, empezar a a un notarse esas cosas homenaje a Milei. al pueblo americano. Ha ido hasta Nueva York para reunirse con el alcalde de Sevilla, ir a ver un tablao en Nueva York, como si en España no hubiese sitios para encontrarse con el presidente de Sevilla y era un tablao de flamenco. O sea, fíjate tú. Lo cual yo creo que van a empezar a hacer cosas tan absurdas como estas que de repente, yo estoy absolutamente convencido, y lo digo de verdad, que van a empezar a la desesperada a hacer cosas como lo que ha hecho esta semana Isabel Díaz Ayuso, de homenajear a no sé qué pueblo americano, hablar de la gente de Irán que van a darle las gracias a ella. Y creo que la gente se va a empezar a yo estoy seguro que la gente se va a empezar a dar cuenta de que todo esto no es bueno para el bolsillo. Ahí donde la gente siente el dolor
¿Eso quiere decir que va a surgir algo positivo porque la izquierda lo va a liderar? No sé yo. A esa parte quería ir yo. Ya tuvimos la reacción al genocidio en Palestina, algo que lo capitalizó, que parece delirante, el Partido Socialista Obrero Español. Ahora tenemos esto que lo estás esta gritando. guerra y dónde está esa izquierda transformadora que cuando perdió la bandera de la paz y contra el armamento. Están en coloquios para decir cosas sobre la gente, hablar de la gente. Un ente se ha sustituido, si ya el pueblo era una categoría política ya de por sí, ¿cuántas veces habremos hablado aquí de que el pueblo es una categoría política generada para legitimar esa estructura? Pues esta gente pues, se ha inventado otra categoría política nueva que supera todo eso, pero que está vacía completamente y no significa nada, absolutamente nada, que es el pueblo, perdón, la gente, no sé qué es. Curiosamente, en el propio Estados Unidos, además, ahora mismo esa izquierda se sitúa detrás de Sánchez, gran parte de ella. Sí, se sitúa, defendiendo al presidente, porque España está siendo atacada. Sí, está siendo atacada por, bueno, pues eso, el patriotismo ese, cuando en realidad lo que deberían hacer es situarse dentro del pensamiento de izquierda radical, de la clase, de la gente que trabaja, la gente que le duele el bolsillo, la gente que no puede hacer, pues se sitúa detrás de Trump, perdón, de Sánchez, porque se está confrontando desde el relato. Sí, porque ahora la verdad no se han roto relaciones con no la se ha hecho entidad sionista de absolutamente Israel nada. y seguimos en la OTAN. Trump ataca a España desde el relato, Pedro Sánchez le responde desde el relato, desde abajo del todo sigue igual. No ha cambiado nada. Que yo sepa, Trump no ha roto relaciones comerciales ni diplomáticas ni de ningún tipo con España. Que yo sepa, el mayor defensor actualmente del no a la guerra no ha dicho que van a cerrar, que España va a cerrar las bases militares de Morón, de Torrejón, de Rota, etcétera, de Zaragoza. No ha dicho nada. Que yo sepa, siguen ahí las bases militares. Bueno, si estás en contra de la guerra, estás en contra de la guerra. Y que yo sepa, de eso no ha pasado nada, salvo 2 aviones que han tenido que salir porque no podían estar. Pues tampoco no ha pasado nada. Se los cogieron y los llevaron a otro sitio. Y ya está, no. Pero luego la fragata, que luego se construyó un relato sobre la fragata, ¿no? La fragata Cristóbal Colón, menudo nombre también, ¿eh? Cristóbal Colón, si va a esto, si no va. Feijóo se enredó ahí, el pobre hombre. Ayuso. Está mintiendo porque dice que no a la guerra, pero luego dice sí a la guerra llevando una fragata para proteger a un país como Chipre. Bueno, por el artículo 2 de la Unión Europea, Pedro Sánchez a lo mejor le quedaba más remedio, pero eso no quiere decir que yo lo estoy justificando ahora, ¿eh? Estoy diciendo que si tú dices no a la guerra, posiblemente no a la guerra significa no a la guerra. Que yo no voy a ninguna parte. Las derechas están en el discurso de que se previente y de la contradicción de una cosa no sé, que en este caso difícilmente la verdad que resulta operar. muy difícil analizar la derecha porque no está haciendo nada a derechas, sinceramente. O sea, cuando uno quiere analizar algo necesita cierta constancia, ciertos indicadores que estén ahí repitiéndose, algo que no. Pero analizar a la derecha teniendo en cuenta su liderazgo, Vox, Santiago Abascal, como lo llamaría Trump, o Abascal, analizar al PP teniendo en cuenta su liderazgo, que es Feijóo, y luego Ayuso le rompe, cada 2 por 3 le rompe la estrategia, la verdad que es muy difícil analizarlos de forma racional. Entonces te surgen pues cosas es que no saben de verdad que no saben hacia dónde se dirigen. Parece ser que sin el ecosistema mediático que han montado,
la derecha en este país es que no ganaría ni una sola elección. Hablando de elecciones, nos hemos olvidado de las elecciones de Castilla y León desde que sucedió el ataque Sí, contra Irán. Otro triunfo del relato que ha construido el Partido Socialista. sí, En efectivamente. unas elecciones que en principio van a ser muy adversas. Bueno, pues si el Mañueco se equivoca y lleva las elecciones como han hecho en varias zonas, llevarlas en contra de Sánchez, la verdad que no al Mañueco no le va a ir muy bien. Porque en Aragón, en Extremadura, en Madrid, empezando por Madrid, siempre han hecho una campaña en vez de centrarse en la lógica autonómica, siempre los han elevado como fuese un plebiscito contra Pedro Sánchez. A Mañueco, si esa era su estrategia electoral, se la han hecho a Pedro Sánchez y sus asesores, desde luego, se la han hecho añicos. Ahora mismo no puedes ir contra Pedro Sánchez, porque puedes vender lo que quieras, pero Pedro Sánchez es el único capaz ahora mismo de enfrentarse a aquel señor que le está llevando el mundo a la ruina, que es Trump. Y además se está liando con un tipo que hace apenas unos meses, y lo sigue, cometió un genocidio en Gaza, lo cual fácil, ¿no? Lo siguiente para Pedro Sánchez, que es muy fácil decir desde el discurso yo estoy en contra de Trump, estoy en contra de esta guerra porque encima la libra un genocida. O sea, eso es muy fácil. Y al Mañueco, de verdad que yo creo que le estaría costando. Tengo entendido que al principio de la campaña estaba un poquito, o sea, parecía que iba a ganar Mañueco. Ahora mismo habrá que ver las encuestas. Fíjate que nos hemos centrado tanto en la guerra de Irán. Yo tampoco, la verdad, tengo que reconocerlo, tampoco me he interesado mucho por las elecciones. Claro, ante una cosa y otra, pues es difícil ir a Castilla y León a ver cómo van las encuestas. En la política estatal es difícil que cuando surge lo de Irán, pues se siga con la atención que hubiera tenido unos comicios como los de Castilla y León, después de varias elecciones sucesivas que marcaban una tendencia bastante concreta y muy clara. Creo que hasta aquí, Yamani. ¿Quieres agregar alguna cosa más? Pues nada, cuando la realidad no coincide con el relato, habría que cambiar la realidad. Yo estoy y vamos a esperar a ver, estoy deseoso, o sea, no, estoy expectante ver cómo los asesores de Trump van a gestionar esa crisis para hacer aparecer como que Trump ha ganado esa guerra. Estoy de verdad expectante para ver cómo le dan la vuelta a la realidad, cómo hacer que la mentira sea algo factible. Nosotros vamos a seguir en el estrecho de Hormuz, creo que un buen tiempo. Les animamos a que nos sigan, que miren nuestra web, www.transatlántico.org, que nos sigan en nuestras redes. Y bueno, recibimos encantados sus valoraciones y seguimos construyendo discurso y explicaciones a las preguntas a las que todavía no hemos hallado respuesta. Que pasen una feliz semana. Hasta la próxima.